Buenas tardes a todos. Agradezco a la maestra Consuelo Córdoba y a todo el comité organizador por permitirme tener este espacio en este seminario. Mi nombre es María Concepción Chong Garduño. Vengo de la Universidad Veracruzana, específicamente de la Facultad de Arquitectura de la zona Jalapa. El tema que les voy a exponer es una investigación que he estado desarrollando desde el año 2010 y el título, como lo ven, Expansión y transformación del territorio con la ineficiencia, tratando de demostrar la ineficiencia de los nuevos territorios urbanizados. Este tema va a cambiar un poco la dinámica de lo que hemos estado viendo. Yo tengo un punto de vista más urbano y con mi disciplina básica, que es arquitectura, pues he estado desarrollándolo de esta manera. ¿Por qué nace? Bueno, prácticamente la inquietud de realizar este tema fue por la actividad que desarrollo como perito en desarrollo urbano regional ante el gobierno del estado de Veracruz. Yo, cabe decir que no soy veracruzana, pero me interesé muchísimo por lo que está pasando específicamente en el puerto, ciudad y puerto de Veracruz. Paralelamente, lo estoy llevando de una manera más sistemática y metodológica hacia una investigación más de universidad, ¿no? Bajo el cobijo del cuerpo académico Ciudad y Territorio. Bueno, cuando yo realicé el trabajo de perito, cabe mencionar, en esta dinámica tuve que realizar la revisión de un proyecto o de la factibilidad de un posible proyecto para el desarrollo de 1,495 viviendas. Entonces, entre todas las actividades que realicé, era revisar toda la documentación que presentaba el promotor y después realizar una revisión del predio, ¿no? Cuando me aproximé al predio, como ustedes pueden ver, el humedal de Villarín, yo en ese momento no sabía que era un humedal, pero lo fui descubriendo poco a poco. El promotor impidió que yo me acercara a este predio, sin embargo, pues a raíz de la inquietud que tuve, me fui acercando de manera individual, ¿no? Es así como yo encontré que en esta dinámica que está sufriendo la ciudad y puerto de Veracruz hay una problemática principalmente de segregación y fragmentación urbana que, como ya lo decía, se decía en la primera ponencia, pues obedece a un modelo neoliberal, ¿no? En este modelo de ciudad que tenemos ahora hay una gran pérdida del espacio público, con unos ciertos desarrollos que están tendiendo hacia la homogeneidad y la monotonía, pero que están rompiendo con las raíces y la cultura de otros poblados, ¿sí? Y bueno, principalmente se manifiestan con estos fraccionamientos o nuevos desarrollos la invasión de predios o del territorio natural, ¿no? Junto con esto me encontré además que existen 4 programas de ordenamiento vigentes para la ciudad y la zona conurbada y que además están constituidos y formados por una serie de inconsistencias legales. El esquema metodológico que yo me planteé partió de la base de estos 3 temas, ¿no? El territorio en su forma natural, el territorio urbano y su proceso hacia las zonas periurbanas, su proceso de crecimiento hacia las zonas periurbanas y la planeación urbana, o sea, lo que nos plantean desde el gobierno del estado para hacer ciudad, ¿sí? Cabe mencionar que la información que yo obtuve para desarrollar esta investigación fue muy poca. Fue por eso que nació la necesidad de crear mi propia cartografía o de analizar el territorio desde otro punto de vista al que no estamos acostumbrados los arquitectos, ¿no? Entonces, yo me basé para realizar la revisión del medio natural en una serie de imágenes Landsat que prácticamente me permitían ver el comportamiento natural del territorio en diversos años, en un periodo de 20 años,
También me basé en la planeación urbana y las cartas síntesis de los programas de ordenamiento que plantean los futuros usos del suelo, los presentes y futuros usos del suelo, y también desarrollé un proceso de expansión urbana en 30 años para darme cuenta cuál era la dinámica de crecimiento de esta ciudad. Cabe mencionar, antes de presentarles mi caso, el caso de estudio, que la ciudad y puerto de Veracruz forma parte de 34 municipios costeros con una población aproximada de 2.224.225 habitantes. Dentro de un panorama en donde las zonas costeras de nuestra República Mexicana están formadas aproximadamente por 265 municipios, ¿sí? Bueno, quiere decir que en el puerto de Veracruz aproximadamente vive el 30% de la población de todo el estado. ¿Sí? La zona de estudio, para empezar, la delimité a partir de esta revisión de las imágenes Landsat y me basé en la zona metropolitana del estado de Veracruz, la zona metropolitana de la zona centro, cabe decir, en donde está formada por Veracruz, por Boca de Río, por Alvarado, por Jamapa y por Medellín. La zona o el límite rojo es el límite que yo definí para hacer o realizar mi estudio, que es a donde se aproximan los poblados que tienen mayor incidencia hacia la ciudad principal, que es el puerto de Veracruz. Una de las primeras cartografías que realicé fue precisamente un modelo de acumulación de flujos. ¿Por qué? Porque yo tenía que definir qué es lo que estaba pasando en la ciudad o en la zona conurbada a partir de reconocer que está formada por humedales, ¿sí? Entonces, el modelo de acumulación de flujos me está diciendo más o menos la dinámica que puede estar presentando este territorio. Veracruz está formado principalmente por todos estos cuerpos de agua intermitentes y perennes, pero que no tienen un comportamiento fijo. Entonces fue un poco difícil delimitar las microcuencas, pero se delimitaron 20 microcuencas a partir de dos grandes cuencas, la del río La Antigua y la del río Jamapa. Es así como encontré que en cierta forma el comportamiento sí puede tener una razón, o el comportamiento hidrológico sí tiene o se aproxima a una lógica, a un razonamiento. Estamos hablando de que las corrientes del territorio son más bien superficiales, que no hay que sobresalen sobre la infiltración de las aguas sobre el territorio. También reconocemos que hay un manto freático muy superficial que en algunas zonas está a un metro, ¿no?, sobre la superficie. Bueno, la zona conurbada de Veracruz terminó involucrándose de esta forma porque el puerto de Veracruz está formado el puerto de Veracruz como tal está formado además por la zona portuaria que se encuentra aquí en esta vía sobre la Boticaria, por el aeropuerto, por la zona sur que está formada por el municipio de Medellín de Bravo, por la zona de Boca del Río y Alvarado. Aquí suceden varias cosas. La dinámica a la que obedece es: Veracruz requiere de territorio porque ya no tiene mucho territorio para dónde crecer. Desafortunadamente, toda la gente de las zonas costeras quiere vivir cerca del agua, entonces requiere del territorio de los demás municipios. Boca del Río, por su parte, es un municipio que ya no puede crecer hacia ningún lado porque está delimitado principalmente, como lo veremos más adelante, por el manglar de Arroyo Moreno. Es así como los demás municipios o los municipios más pequeños terminaron involucrándose en esta zona conurbada y se dio un proceso de gentrificación hacia la zona sur principalmente y sureste. Administrativamente suceden otra serie de cosas. Boca del Río se encarga del crecimiento o de la administración del territorio de Alvarado y de Medellín por estar muy próximos a su territorio. Otro de los mapas o cartografías que realicé fueron precisamente las capas de crecimiento en el periodo de 30 años. ¿Por qué? Porque yo quería entender
cuál era la dinámica o la forma en cómo estaba creciendo la ciudad. Entonces encontré que hacia la zona norte o noroeste están creciendo nuevos desarrollos o fraccionamientos inmobiliarios sobre la carretera Veracruz-Cardel, autopista Veracruz-Cardel, y precisamente se presentan de interés social. ¿Por qué? Porque se están alejando de las zonas en donde hay más agua, ¿no? Otra de las zonas para crecimiento, o como se está manifestando el crecimiento, es hacia el oeste, perdón, y por la presencia precisamente de la zona industrial están manifestándose crecimientos para zonas populares, ¿no? La otra zona de crecimiento es la zona sur, hacia donde están creciendo también fraccionamientos de interés social, y la zona que está impactándose con mucho más intensidad es la zona sureste, hacia la punta de Antón Lizardo, en donde vemos que se está manifestando principalmente por fraccionamientos de alta plusvalía. Entendimos que la dinámica en este proceso de investigación de crecimiento se detuvo en el año 90 y 95. ¿Por qué? Porque en este proceso en estos años fue cuando vino ciertos problemas económicos para el país, y después mantuvo una franja de crecimiento o una línea de crecimiento muy homogéneo hasta casi cuadriplicarse en 30 años la mancha urbana, ¿no? Otra forma de ver la ciudad que encontré en uno de los libros donde estoy investigando es cómo podemos ver cómo la ciudad estaba formada por médanos y por lagunas, por humedales. ¿Cómo se comportan las lagunas y este sistema de humedales? El aire arrastra las dunas, las arenas, y va formando hondonadas. En esas hondonadas o destapando hondonadas se van cubriendo de agua por las lluvias. Y después muchas de las lagunas en esta dinámica se fueron cubriendo. Por un lado, por la dinámica propia del sistema natural, y por otro lado, por la presencia de la ciudad. ¿Por qué? Porque en este afán de construir ciudad sobre el terreno o el territorio plano, se han estado cubriendo ya desde sus inicios, desde su fundación de la ciudad, se han estado cubriendo los humedales, por varias razones. Primero, o una de las razones principales, leyendo ya libros antiguos acerca de esto, es que los humedales provocaban serias enfermedades, ¿no? Y eran focos malolientes e insalubres. Así los reconocía la gente en la ciudad, y hasta la fecha sí los reconoce. Pero ¿qué pasa con esto? O sea, entendemos o vemos que este medio natural o esta zona de humedales, como ya lo vimos también hace apenas un mes, lo que sucedió en Cancún, bueno, este medio natural de humedales en Veracruz pues está siendo altamente alterado, ¿no? La zona de estudio se encuentra en una zona donde los humedales están entre el 50 y el 75% de pérdida. No quiero imaginarme lo que está pasando en el resto de la República y de las zonas costeras. Bueno, otro de los mapeos o de las cartografías que realicé fueron precisamente para entender este comportamiento natural, viendo ya precisamente el perfil que estaba yo presentando antes. Y en este primer mapa, el de 1986, estamos viendo el comportamiento de la vegetación con el índice de vegetación de diferencia normalizada a través del análisis de imágenes Landsat. Estas imágenes Landsat corresponden al satélite de Landsat 7, ¿no? Y tienen una resolución de 30 metros. O sea, puedo yo de esta forma analizar cuál ha sido el comportamiento. Yo aquí solamente presento el año 86, pero lo van a ver más adelante en un ejemplo. ¿Cuál ha sido el comportamiento de este territorio natural ante la presencia de la ciudad? Aquí la teoría de cómo se han ido tapando los humedales se comprueba, ¿no? Por el crecimiento de la ciudad y cómo se han ido arrastrando las zonas húmedas hacia la zona sur,
¿sí? Lo compruebo con la otra imagen del 2010, con el índice de humedad de diferencia normalizada. Este índice me dice cuál ha sido hasta el 2010 el comportamiento de todos los cuerpos de agua y de las posibles zonas inundables de la zona conurbada. Entonces estamos viendo aquí que si la ciudad está creciendo hacia el sur y sureste, principalmente en la zona conurbada, con los fraccionamientos de mayor plusvalía, también estamos viendo cómo está siendo o va a ser impactada por zonas, por zonas húmedas, ¿no? Por inundaciones. ¿Qué pasa con los humedales? O sea, en principio hay un desconocimiento total por parte de los ciudadanos de lo que es un humedal. Hasta la fecha están reconocidos los humedales que manifiestan cuerpos de agua perennes, pero no están reconocidos los cuerpos de agua intermitentes o los humedales. Se reconocen por las características que presentan, que son intermitentes, pueden tener 60 centímetros de profundidad de agua o pueden estar en épocas de secas sin nada de agua y presentar vegetación, como lo vieron en una de las primeras diapositivas, hasta más de 2 metros o 3 metros de altura, ¿no? ¿Qué pasa? La presión inmobiliaria está tapando estos cuerpos de agua y está construyendo fraccionamientos, como lo pueden ver al fondo, ¿no? A la fecha, los únicos humedales que son reconocidos están en la ciudad de Veracruz y se conoce como sistema lagunar. Está formado por 18 lagunas que se están reconociendo por la Convención Ramsar y estas lagunas son cuerpos de agua completamente presionados por el crecimiento urbano, ¿sí? Llama mi atención cómo la propiedad de estos cuerpos de agua varía. Por ejemplo, la laguna Olmeca es de propiedad federal, perdón, de propiedad estatal. Hay otra laguna que no tengo aquí, que es de propiedad federal. Algunas lagunas son de propiedad privada y otras son de propiedad del gobierno del estado, ¿sí? Como todos ustedes saben, los humedales tienen varias funciones importantes, principalmente el control de inundaciones y la recarga de acuíferos, la estabilización de costeras y la protección contra tormentas, la retención de sedimentos y nutrientes, la mitigación del cambio climático, la depuración de aguas, la conservación de la biodiversidad y además constituyen una fuente de productos y materias primas. Otro de los cuerpos de agua, otro de los humedales que está reconocido es el que ven aquí en la parte baja izquierda, que es el manglar de Arroyo Moreno. Este manglar tiene una presión por los asentamientos espontáneos, ¿sí? Entonces, este manglar no está presionado por asentamientos o fraccionamientos de inmobiliarias, pero los asentamientos espontáneos, las colonias que se van formando, están presionando y poco a poco están ganando territorio, ¿no? La propiedad de este territorio está en manos de ejidatarios. Otro tema que también llamó mi atención es la planeación urbana. Cuando trabajé o realicé algunos trabajos como perito en esta ciudad, me encontré con que había 4 programas de ordenamiento urbano. El primero, la tercera actualización del programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada, y los otros 3 programas parciales. El primero obedece o está regido o administrado por el gobierno del estado y los otros 3 por el gobierno municipal. ¿Qué pasa con estos programas? Bueno, lo vamos a ver. Encontré que además hay una segunda actualización, porque si hay una tercera, hay una primera y hay una segunda. En la segunda actualización, que ya no es vigente, hay una clara manifestación de el territorio o de la reserva para preservación ecológica, la cual cambia en la tercera actualización por reserva para preservación o zona productiva. ¿Qué quiere decir que es una reserva para zona productiva? Pues que puede ser fraccionada en algún momento si se requiere el uso de suelo urbano, ¿no? Pero además, comparo esto también, la tercera actualización, con el programa parcial de la zona norte, en donde vemos claramente cómo los cambios de uso del suelo se dan indistintamente, aunque los 2 programas sean vigentes. Cabe mencionar que los programas parciales deben sujetarse a la disposición
del programa general o de la tercera actualización en este caso, y debe de cumplir con las disposiciones, las políticas y estrategias generales y con los usos del suelo que está de alguna manera restringiendo, ¿no? Lo cual no sucede en ninguno de los programas parciales. En el programa parcial de, bueno, aquí llamado solamente Reserva Territorial de la Zona Conurbada, vemos algunos cambios, a lo mejor algunos son positivos porque está reconociendo otra vez las zonas de preservación ecológica que no reconocía el programa de la tercera actualización. Otro de los problemas es que además hay zonas que tienen 3 programas vigentes. Entonces, el trabajo del perito se está volviendo muy arduo, muy difícil, porque nosotros estamos sujetos a esto y tenemos que obedecer esto. Y si no, pues no tenemos otra forma de trabajar con esto, ¿no? Tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Bueno, ¿qué pasa? Pues aquí los municipios administrativamente están imponiendo su voluntad frente a lo que está sucediendo o lo que propone el Estado, ¿no? Bueno, acá otro de las comparaciones con el programa del desarrollo o del corredor turístico es que se reconoce un poco más la zona de manglares alrededor de la Laguna Grande, ¿no? Sin embargo, está impactando mucho con el uso de suelo urbano en el litoral, ¿no? Que está manifestándose con una zona de médanos muy importantes. El caso de estudio, y me voy a ir un poco a lo mejor más rápido, es el fraccionamiento Puente Moreno, entre varios o muchísimos casos de estudio que tengo de todas las periferias. Y este caso de estudio se manifiesta hacia el sur de la zona conurbada, sobre la carretera hacia Medellín, rodeado por la vía y por la carretera o la autopista Veracruz-Córdoba. Fue construido en el 2006 y se terminó aproximadamente en el 2008, y en el 2015, cabe mencionar, se empezó la ampliación o la segunda etapa de este fraccionamiento, como lo van a ver más adelante. ¿Qué problemas tiene? Porque mi trabajo era principalmente demostrar la ineficiencia de estos desarrollos. Entonces, a nivel urbano, tiene muchos problemas. Se encuentra a 12 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Está constituido aproximadamente por 8,400 viviendas con un nivel socioeconómico social, de interés social y medio, y tiene unas distancias que representan una trayectoria muy larga hacia los centros de trabajo, en donde además existe un punto en donde existe o se manifiesta un conflicto muy serio vial, ¿no? Pero analizando las imágenes Landsat, que es lo que yo quiero resaltar aquí, vemos cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, con esta combinación de falso color 453, a donde podemos analizar la presencia de humedad del suelo y la presencia o la vigorosidad de la vegetación. Está un poco borrosa, pero vemos que en el año 1986 los colores marrones y los colores verdes nos manifestaban una zona más húmeda y más viva, ¿sí? Para el año 2006 vemos como ya está impactado por el suelo urbano, que es el color morado, y estos colores intensos se han ido perdiendo. Quiere decir que la humedad natural del suelo se ha ido perdiendo y que la vegetación ya no presenta la misma vigorosidad, ¿no? Y lo podemos comprobar con la combinación de falso color 742, en donde vemos claramente, y aquí podemos además ver la zona, además de la zona del fraccionamiento, podemos ver el manglar de Arroyo Moreno, cómo ha ido decreciendo y cómo se manifiesta ya en una forma muy geométrica por la presencia de la mancha urbana. El manglar ha estado perdiendo esa vitalidad y se ve claramente porque pasa de un verde oscuro a un verde claro, ¿no? Y lo mismo, bueno, pasó con la zona del fraccionamiento. ¿Qué pasa? Además, lo comparo con el índice de vegetación de diferencia normalizada, que es un índice que ya me permite medir lo que está pasando, aunque aquí no tengo los datos, pero podemos corroborar lo que estoy diciendo, ¿no? El verde oscuro estaba manifestando la presencia de una vegetación sana,
y el verde claro está presentando o manifestando una presencia de vegetación que ya tiende a ser solamente pastizal, ¿no? Entonces es alarmante ver cómo un territorio tan rico, en donde si entendemos esa dinámica que está comportándose el medio, cómo se está comportando el medio natural, estamos viendo cómo está perdiendo esa dinámica de ir trasladando o llevando hacia la zona sur los cuerpos de agua. ¿Y qué pasa? Bueno, pues la naturaleza se la cobra, ¿no? Entonces vemos aquí con este índice de humedad cómo en las zonas que podían haber sido secas o que se están manifestando como secas en época de lluvia, están recobrando esa humedad y se están desbordando los cuerpos de agua, ¿no? Entre ellos el manglar, el arroyo Moreno, el río Jamapa, que es el que ven aquí en esta línea, y la Laguna Larga y el Estero. Entonces, pues de alguna manera, estos mapas nos están diciendo que toda esta zona no puede ser factible de ser urbanizada, en pocas palabras, ¿no? Pero ¿qué nos dice el programa de ordenamiento? Los 4 programas de ordenamiento que están vigentes para esta zona, pues se contradicen, ¿sí? Por un lado, fue reconocido como preservación ecológica, después, como ya se iba a manifestar, la presencia de un fraccionamiento se reconoció con el color amarillo como zona habitacional o zona para habitación con densidad alta, y después se volvió a reconocer parte de esa zona como una preservación ecológica productiva, es decir, ahorita no, pero después sí, va a poder ser para zonas habitacionales, ¿no? Entonces, lo único que veo es en el programa parcial de desarrollo urbano, el que está marcado con la letra C, que están reconociendo la presencia de importantes vasos reguladores de toda la ciudad. ¿Qué es un vaso regulador? O sea, se está comportando el territorio como una esponja. Si yo estoy construyendo en la zona norte de la zona conurbada, pues esta esponja está tapándose, estos poros de la esponja se están tapando y el agua está saliendo en la zona sur. Entonces, en este programa sí se está reconociendo, pero en la realidad no se está respetando. ¿Qué está pasando con esos vasos reguladores? Aquí lo marco como lagos, o sea, el fraccionamiento, los desarrolladores inmobiliarios lo están marcando como lagos, como los parques recreativos de este gran desarrollo, ¿sí? Vemos que los 2 puntos por donde sale toda esta cantidad de vehículos que yo marco aquí, que son más de 12,000 vehículos, están causando un serio conflicto en la única vialidad que lleva o comunica hacia los centros de trabajo, ¿sí? Eso sin contar que el transporte urbano es deficiente, que estamos hablando de fraccionamientos de interés social en donde no todos tienen auto, ¿no? Este fraccionamiento ha sufrido graves inundaciones. Cabe mencionar, no recuerdo exactamente el año, pero fue Premio Nacional de Vivienda, ¿sí? ¿Qué pasa en épocas de lluvia? Ustedes saben que en las zonas costeras la lluvia es torrencial y puede estar lloviendo meses. Sobre todo ahorita en esta época, después del calor, vienen lluvias muy, muy fuertes y después vienen la presencia de huracanes. Este fraccionamiento, y lo constaté y lo pueden ver aquí, construyó un terraplén o una pared de tierra y piedras para impedir el paso del agua, el desbordamiento del vaso regulador, que es este, ¿sí? Sin embargo, esta agua ha estado rebasando esos muros o esas contenciones y puede llegar a rebasar hasta los 3 metros. ¿Qué pasa aquí? La gente tiene que desalojar sus viviendas. Y bueno, esto conlleva además a un deterioro de las viviendas y de las estructuras y a la inhabitabilidad. Esto cabe mencionar que también sucede en los fraccionamientos de alta plusvalía. Y pude corroborar en uno de los últimos impactos del huracán, en uno de los últimos huracanes, el huracán Carl, que todos los damnificados de estas zonas y de otras zonas, porque no es la única, fueron alojados en escuelas públicas o en gimnasios. Pero ¿qué pasó con todos los que fueron desalojados de las zonas de alta plusvalía? Los llevaron a los mejores hoteles de la franja costera, ¿sí? Y estas tuvieron que esperar a que bajara el agua, que duró casi más de un mes estancada. Este es el caso del Puente Moreno, de la futura ampliación, como ven, y en el
vaso regulador número 7 y al norte el vaso regulador número 6. Lo que por fin pude obtener hace un año de gobierno del Estado, de Protección Civil, fue este mapa que fue realizado por la iniciativa privada, en donde están definiendo cuáles son las zonas de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo. Y bueno, fue un poco de aliento para mí ver que podía haber un mapa así, pero no sucede nada de todos modos. Fue solamente para justificar la presencia de fraccionamientos en zonas que aparentemente son de riesgo bajo. Aparentemente. ¿Por qué? Porque hay otros casos ahí. Si ustedes pueden ver la presencia de humedales, que tampoco son reconocidos como sitios Ramsar, que también están en zonas bajas y que también marcan un territorio altamente inundable. Concluyo, y ya para terminar, cuestiones en lo urbano, principalmente, yo me preguntaría, y les dejaría esto así como para pensarlo después, ¿qué estamos haciendo de ciudad? ¿Qué sucede con nuestras ciudades costeras? Y no nada más con las ciudades costeras. ¿Por qué? Porque México está lleno, hay un sinfín de territorios ecológicos, altamente ecológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué les estamos haciendo, sí? ¿Cómo vamos a manejar esta situación de los terrenos ejidales y cómo vamos a hacer para que nuestra ciudad crezca hacia las zonas rurales y dejar de invadir zonas ejidales? ¿O cómo vamos a hacer para que nuestros ejidatarios puedan vivir a partir de realizar actividades verdaderamente agrícolas en esas zonas ejidales y que la ciudad busque crecer de otra forma? ¿O qué vamos a hacer con los desplazamientos diarios de todas las personas que viven en estas periferias? ¿O qué vamos a hacer con la inequidad y la pobreza? ¿Sí? En cuanto a la planeación territorial, pues hay muchísimas cosas que cuestionarse. Primero, si este modelo neoliberal realmente está funcionando, si los programas de ordenamiento son congruentes con lo que está pasando en el territorio, si estamos realmente o podemos delimitar lo urbano y lo rural, ¿sí? Como dos mundos separados, o tenemos que encontrar una dinámica más amable de estos dos mundos, ¿no? Y bueno, los problemas jurídicos administrativos no me corresponden, pero sí reconozco y hice una revisión en donde hay muchísimos problemas. Otra cosa que no mencioné es que hay programas de ordenamiento territorial urbano y estos programas se encargan de realizar el ordenamiento ecológico, pero no tenemos un programa de ordenamiento ecológico como tal. Está frenado, la Semarnat lo tiene frenado desde el 2009 y hasta la fecha no se ha aprobado, ¿sí? Y una cosa muy importante, y lo pongo al final de esta diapositiva, la participación social. La gente no está enterada de lo que sucede con su territorio ni con muchos de nuestros territorios, pero tampoco es partícipe de las decisiones, ¿sí? Solamente grupos minoritarios son los que deciden. Afortunadamente, en la actualidad hay un grupo de biólogos y hay un grupo de universitarios que estamos tratando de manifestar o de mostrar esta problemática, por eso es que la traigo yo ahora, porque el caso Cancún no es el único, y para que podamos hacer algo, ¿no? Estamos reuniéndonos geógrafos, biólogos, antropólogos, para ver cómo formamos un grupo para defender este territorio y encontrar una forma más amable de hacer ciudad, ¿sí? Una forma en donde tengamos un diálogo entre el territorio natural y el territorio artificial. Con el medio natural, bueno, ya lo vieron todo lo que pasa, el proceso de antropización es muy fuerte, los cambios de uso del suelo que promueve el gobierno del Estado, con la justificación de que hay muchos programas de ordenamiento vigentes, y bueno, una serie de cuestiones en donde con esta antropización los impactos cada vez son más grandes. Principalmente la falta de cartografía para poder seguir analizando este trabajo, esta problemática, no solo en nuestra ciudad, sino en otras, como por ejemplo Campeche, o donde el manglar ya quedó precisamente anulado, desaparecido. Termino con esta diapositiva y les dejo como reflexión, nuevamente, lo que queremos hacer como ciudad, ¿sí? Y vean, aquí está nuestro Premio Nacional de Vivienda. Muchas gracias.